Muy bien. Entonces, si la célula produce una hormona y la hormona actúa sobre sí misma sin salir de la célula, y específicamente sobre el ADN, se llama comunicación intracrina. ¿De acuerdo? Ahora, si esta célula, miren, produce la hormona, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero esta se libera al espacio extracelular, ¿ya? Pero se une a un receptor de la misma célula, ¿ya? Aquí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Este tipo de comunicación es un tipo de comunicación autocrina. Es muy diferente. La hormona hace la acción sobre la misma célula que la sintetizó, pero en la intracrina no sale y su acción lo hace sobre el núcleo, específicamente sobre el ADN. En la autocrina, la hormona sí sale, ¿ve? La hormona sí sale, ¿no? Pero se une a un receptor de membrana de la misma célula. Miren la diferencia. Ya. Ahora, si yo tengo dos células y por ejemplo aquí ven, hay una comunicación por aquí. Hay una comunicación entre estas células, así, ¿no? Ven. Así. Aquí tengo la hormona. Aquí está, ¿ves? Esta es la hormona. Y la hormona pasa por aquí, ¿ves? Ingresó. ¿Mm? Aquí esta unión está cerrada y aquí está abierta. ¿De acuerdo? Esta es una célula 1 y esta es una célula 2. La 2. Hay un tipo de comunicación aquí, ¿ves? Pero esta comunicación se hace por uniones intercelulares. Estas uniones se llaman uniones tipo GAP. Este es un tipo de comunicación, pero comunicación yuxtacrina. Y se hace entre células de un mismo tejido, pero células continuas, en las que solamente las separa una pequeña lámina basal, nada más. ¿Ya? Ese es un tipo de comunicación también que se da entre las células. Ahora, y pasa también esto, ¿eh? ¿Ya? Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a colocar otra diapositiva en blanco. Ahora va a pasar esto. Y también puede pasar esto. Es para que ustedes puedan darse cuenta que sí pueden hacer ustedes sus esquemas también.
está. Mírenme. Bueno, faltó el núcleo. Está. Ahora sí. Si esta célula de acá produce, por ejemplo, aquí una hormona, esta vendría a ser la hormona, la estoy colocando de otro color, de otra forma también. Esta es la hormona. Y esta hormona se libera al espacio extracelular y esta hormona se une a un receptor ahora ¿de acuerdo? En una célula del mismo tejido, pero esta de aquí es una célula 1, este vendría a ser una célula 2, todo esto de aquí ya me representa un espacio extracelular. Eso quiere decir que la hormona va a viajar a través del espacio extracelular y unirse a un receptor de una célula 2. Son las células del mismo tejido, por eso son de la misma forma, del mismo color. Este es un tipo de comunicación paracrina. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo una célula que me produce, por ejemplo, ahora vamos a hacer de otra forma. Vamos a colocar, por ejemplo, ahí está la hormona. Esta es la hormona. Esta es una célula, ¿no?, de un tejido A. La hormona se libera. Esta es la sangre. Se libera y viaja a través del torrente sanguíneo. Y luego esta hormona de aquí se une a un receptor. ¿Está bien? Se unió a un receptor, ¿ya? Pero por el color yo puedo decir, esta es una célula de un tejido B. Entonces, la hormona se produce en una célula de un tejido A. Se libera la sangre, viaja a través de la sangre y se une a un receptor, pero que esté en una célula de otro tejido. Este tipo de comunicación ya sería un tipo de comunicación, pero endocrina, que es otro tipo de comunicación. Entonces, hasta ahora, mírenme, tengo 1, 2, 3, 4, 5 tipos. ¿De acuerdo? Falta uno, que es la más fácil, que es la que se da entre las neuronas. ¿Cómo se llama ese tipo de comunicación que se da entre las neuronas? Comunicación nerviosa. O sinapsis. ¿Mm? Y eso está aquí, ¿ah? Miren, a ver, mírenme. La comunicación juxtacrina. Está bien, mírenme.
célula 1, célula 2, y acá hay una conexión. Uniones tipo GAP. Está cerrada, ahora está abierta. Y pasan las moléculas. Lógicamente pequeñas. Las moléculas grandes no pasan. ¿Mm? ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que entre casa y casa hay una pequeña división, hay un pequeño espacio, ¿no? Entre mi casa y la casa de mi vecino, no son pegadas, no son juntas. Hay un pequeño espacio ahí. Hay un límite. Hay un límite, pues, ¿no? Porque lógicamente, ¿no? Yo tengo mi pared y mi vecino tiene su pared, pues, ¿no? Y siempre queda un espacio, ¿no? Eso le da estabilidad a las casas. Es como que si acá está mi vecino, entonces hago yo, rompo acá mi pared, rompo la de él y por ahí nomás, por ejemplo, nos pasamos los libros, nos pasamos, por ejemplo, algunos cuadernos. Esa es una comunicación yuxtacrina. Se hace entre dos células continuas. ¿De acuerdo? La autocrina es como que yo salgo de mi casa, pero regreso nuevamente a mi casa. Yo vendría a ser la hormona. Yo salgo, pero hago la comunicación en mi misma casa. Esa es la autocrina. Y la intracrina es como que yo estoy en mi estudio, y ahora me voy, pero hago mi trabajo en mi cuarto. No salí de mi casa, pero lo estoy haciendo en otro ambiente de mi casa. La paracrina, es como que yo estoy aquí en mi casa, cruzo la vereda nada más de al frente y me voy a estudiar, por ejemplo, a la casa de un familiar al frente. Solamente atravesé un espacio extracelular de mi misma zona, de mi misma urbanización. Ese es paracrina. Pero, por ejemplo, yo estoy aquí en mi casa, ¿no? Agarro mi micro, mi combi, lo que sea, ¿no? Va por toda la avenida América, ¿no? Y llego a la universidad, a mi centro de trabajo. ¿Mm? Mi casa, por ejemplo, queda en Salaberry. Me voy por toda la avenida y llego, por ejemplo, hasta Lupave. Distritos diferentes. Esa es la comunicación endocrina. Tiene que haber la llegada de la hormona a la sangre. Y de esa manera viaja la hormona hacia otro tejido. Y aquí está, yuxtacrina, autocrina, miren, paracrina, sale un espacio extracelular, la neurotransmisión o sinapsis. La endocrina, una célula libera la hormona, sale a la sangre y llega a otra célula diferente. Y hay uno que es la neuroendocrina, porque se produce en la neurona, la hormona se produce en la neurona, viaja a través de la sangre y llega a otros tejidos diferentes. ¿Ya? Ahora, aquí, acuérdense que hay dos tipos de sinapsis, ¿no? Una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis eléctrica se produce por los iones cargados con carga eléctrica, lógicamente. Cargados eléctricamente positivo o cargados eléctricamente negativo. Y la sinapsis química se hace por neurotransmisores, que es muy diferente. Si ingresa a una neurona un ion cargado positivamente, ¿qué se produce? Despolarización. Se produce sinapsis. Si ingresa un ion cargado negativamente, ¿qué se produce? Hiperpolarización. Sueño. ¿De acuerdo? En la neurotransmisión o comunicación neuroendocrina, miren, la hormona, en este caso se llama neurohormona, se produce en la neurona, pero el mecanismo lo hace en una célula diferente. Entonces, a partir de aquí, ya nace otro término. Entonces, aquí ya estamos hablando de una neurotransmisión
hormona. Entonces, una neurohormona es una sustancia química que se produce en la neurona, pero su mecanismo de acción lo hace en una célula diferente a la neurona. Aquí es netamente llamado una hormona. A ver. ¿Qué es una hormona? Una sustancia química que se produce en un tejido A diferente de la neurona, viaja a través de la sangre y actúa sobre un tejido B, diferente de la neurona, lógicamente. Y aquí ya estamos hablando prácticamente de los neurotransmisores. Entonces, hay tres tipos de moléculas diferentes. Neurotransmisores, que actúan sobre las neuronas. Una neurona produce un neurotransmisor y actúa sobre otra neurona. Hay hormonas y hay neurohormonas. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos explicado ya, la traducción de señales, ¿no? El receptor, se activan proteínas y, lógicamente, se puede dar una respuesta, ¿no? Procesos metabólicos, expresión de genes o alteración entre las proteínas del citoesqueleto. Y este es el ciclo hormonal básico, miren. Por ejemplo, y esto es lo que hace la insulina, por eso que en el caso clínico se habla de la insulina. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser la señal? La señal para que se produzca insulina. La señal, por ejemplo, podría ser la ingesta de alimentos, o sea, un estado postprandial. El estado postprandial significa ingesta de alimentos, o sea, dieta. ¿Qué pasa cuando ingiero alimentos? ¿Qué pasa? Se produce una hiperglicemia. Cuando hay hiperglicemia en un individuo, se activa una célula especializada, también llamada célula endocrina. ¿Dónde se produce la insulina? ¿En qué Las células células? beta, En las el células páncreas. beta. En el Entonces, la célula páncreas. especializada sería la célula beta del Páncreas. Páncreas. La hormona, lógicamente, sería la insulina. Insulina. Y la célula diana, también llamada célula blanco, o sea, donde se produce el efecto de la hormona, ¿quién vendría a ser? Puede ser la célula del músculo esquelético o, habíamos dicho, la célula del tejido adiposo. Son las dos células insulino dependientes. ¿Y cuál es la respuesta metabólica? Hay muchas, pues, ¿no? Por ejemplo, se puede producir la glucógeno génesis, formación de glucógeno. Se puede producir glucólisis. ¿Mm? Si hablamos de los lípidos, se puede producir lipogénesis. O sea, hay muchos procesos. Esa es la respuesta metabólica. Las reacciones o vías bioquímicas. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos a los ligandos, lo que habíamos dicho es, los ligandos pueden ser compuestos químicos hidrofílicos que tienen su receptor a nivel de membrana o hidrofóbicos que tienen su receptor a nivel intracelular. Los dos tipos de ligandos. Ligandos o hormonas, ¿no? Está. Y esto es lo que hacen los estrógenos. ¿Mm? Y aquí está. Hormonas esteroideas de cortisol, progesterona, estradiol. ¿Mm? Entonces, los estrógenos son moléculas lipofílicas porque derivan de los lípidos. Aquí está. La hormona esteroidea. Tienen la capacidad de atravesar la membrana, a diferencia del otro grupo de hormonas, ¿no? Atraviesa la bicapa lipídica, llega al citoplasma, miren, entra al núcleo
ingresa al núcleo y aquí se une a su receptor. El receptor para este tipo de hormonas está dentro del núcleo, pero podría estar también en el citoplasma o citosol. Si está en el citoplasma o citosol, todo el complejo hormona-receptor ingresa y se une al ADN. Al unirse al ADN, estimula factores de transcripción. Si se estimulan factores de transcripción, ¿qué proceso se da? ¿Mm? Síntesis ¿De qué? de proteína. Síntesis de proteínas, ya. Fátima, Fátima Cortijo, si es que este complejo hormona receptor se une al ADN y estimula factores de transcripción, ¿qué se va a producir, Fátima? Fátima, ¿está? No está. ¿Mm? Estefano, ¿qué se va a producir? Disculpa. ¿Qué se va a producir? No, no sé, profe. Disculpa. ¿Mm? A ver, uno más. Samantha, ¿qué se va a producir? Tampoco. Bueno, las dos damas ni siquiera me han contestado. Yo no sé si estarán en clase. Felizmente que estamos grabando, ahí están las evidencias. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué se va a producir? La transcripción. Transcripción, pues. ¿Ya ven? O sea, eso es lo que pasa cuando muchos estamos de repente pues pendientes, ¿no? Ya decimos, bueno, ya el profesor va a grabar la clase, ya después lo veo. Miren, las dos jovencitas ni siquiera me han contestado, yo no sé si están presentes. Bueno, por lo menos Estefano, por lo menos está presente. ¿Se dan cuenta o no? ¿Mm? Bueno. Si este complejo hormona receptor se une al ADN y estimula factores de transcripción, entonces se produce la transcripción. ¿Y la transcripción qué cosa es? Síntesis de ARN. Luego el ARN se libera. Estos son los poros nucleares, lógicamente ustedes ya lo saben, lo han hecho en biología. ¿No? Este es el núcleo, acá están los poros nucleares, este es el nucleoplasma, el ARN sale y se une a los ribosomas que están de color amarillito. Y al unirse a los ribosomas, ¿qué se genera? Proteínas. Ese proceso se llama traducción. Ahora, mírenme, aquí el receptor está en el núcleo, ¿ya? Pero por acá, miren, hay otro ejemplo. Mírenme, aquí el receptor puede estar en el citoplasma también. Estos son los estrógenos, también ven. ¿Mm? Ven. Y después que se produce la traducción, se produce la respuesta celular. Muy bien. Esas son las hormonas de tipo 1, las hormonas del grupo 1. ¿Ya? Muy bien. Acá hay un esquema más completo. ¿Ya? Miren. Y aquí está la leyenda. ¿No? Pues esto ustedes lo han tenido. Esto también hacen los estrógenos, es lo mismo.
Esto es lo que hacen los glucocorticoides. Los corticoides hacen esto, ¿no? Cuando usted le da un corticoide a un paciente, dicen el corticoide se le da para disminuir el proceso inflamatorio, inhibe la síntesis de prostaglandinas, pero ¿cómo? Ah, este es el glucocorticoide. Aquí está, glucocorticoide. Ahora, como son compuestos químicos de naturaleza hidrofóbica o lipofílica, entonces no pueden viajar solos. Cuando usted le da un corticoide a un animalito, a un paciente, ese corticoide se une a una proteína, que puede ser la albúmina o una proteína transportadora del corticoide, porque es insoluble. Y se une, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Globulina fijadora de corticoide. ¿Ah? Vamos a verlo aquí. Este es el corticoide, que está de color amarillito. Aquí está, corticoide. ¿No? Y lo que está aquí de verde, vamos a colocar aquí, ¿ve? Este es el transportador. Esta es una proteína que se encarga del transporte. Ahí está. Una vez que el corticoide es transportado, ingresa. ¿Ve? ¿Por qué ingresa? Porque es naturaleza lipofílica, pues, ¿no? O hidrofóbica, como le quieran llamar ustedes. Ingresa y acá está el receptor. ¿Ve? R vendría a ser el receptor. ¿Ve? Aquí está, ¿ve? El receptor. Que está acoplado a un par de proteínas que se llaman proteínas de shock térmico o de shock calórico. Y se forma el complejo de hormona receptor. Aquí está. Complejo hormona. Aquí está, ¿ve? La hormona con su receptor. ¿Mm? Pero todavía está inestable, dice ahí. Para que se vuelva estable, se tiene que liberar las proteínas de shock calórico, de shock térmico. Y se une la hormona con su receptor. Pero este proceso implica la dimerización. ¿Qué significa dimerización? ¿Ah? Que tiene que haber dos hormonas unidas con sus receptores. Esa es dimerización. Y todo el complejo hormona receptor, todo el complejo, ahí está, ¿ve? Lo estoy pintando. Hormona receptor, ¿a dónde se une? ¿Dónde se une? ¿La ADN? Al ADN. Específicamente, ¿a dónde? ¿A cualquier sitio? ¿A cualquier zona? ¿O a dónde? ¿Qué dice aquí? Elemento de respuesta a los corticoides. Es una zona específica en el ADN, o sea, no se une a cualquier parte del ADN. Se une a una secuencia específica que se llama elemento de respuesta a los glucocorticoides. Y después que se produce ese mecanismo, ya está. Se activa el gen, se activan factores de transcripción para que se produzca la transcripción. Luego la maduración y luego se producen las proteínas. En este caso es una lipocortina. Y esta lipocortina ya produce la respuesta metabólica. Profesor, ¿y qué hace la lipocortina? Ah, hace esto. Cuando se produce el proceso inflamatorio pasa esto. Estas estructuras, ¿cómo se llaman? Que se encuentran en la membrana, ¿cómo se llaman? ¿De qué están formadas las membranas? ¿Ah? Lipoproteínas. No. De fosfolípidos. Estos son fosfolípidos. Estos fosfolípidos forman ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico forma prostaglandinas, las mediadoras del dolor, de la fiebre y del proceso inflamatorio.
inflamación. Y acá intervienen enzimas, pues no. Tengo aquí, ve. Aquí interviene una fosfolipasa A2. Y aquí interviene la ciclooxigenasa. Ahí está. Y aquí me dice, ve, lipocortinas son las que hacen la respuesta metabólica. ¿Qué hacen las lipocortinas? ¿Qué significa esto? Inhibir. Inhiben. Por lo tanto, si es que inhibo la formación de ácido araquidónico, ya no se forman prostaglandinas, ya no se produce todo esto. Esto es lo que hacen las lipocortinas. El grupo de proteínas que se producen a partir de los glucocorticoides. Por eso les decía, cuando se utiliza un glucocorticoide, el efecto no es rápido. La característica de estas hormonas, las hormonas del grupo 1, es que tienen un efecto lento, pero son más eficaces. Su mecanismo de acción demora, porque todavía tiene que unirse al ADN, estimular factores de transcripción, traducción. Y la proteína resultante, esa es la que hace el efecto, pero son más eficaces. Estamos hablando de las hormonas del tipo 1. Miren las características, ¿ah? Yo ya conté como cerca de 7 características. Primero, naturaleza química. Son hidrofóbicas o lipofílicas. 2. El receptor se encuentra en el núcleo o en el citoplasma de la célula. Mejor dicho, receptor intracelular. 3. Su mecanismo de acción lo hacen en el núcleo de la célula, específicamente al ADN. 4. Estimulan factores de transcripción. 5. Sintetizan proteínas. 6. No forman segundos mensajeros. Y 7. ¿Cuál es el 7? Lo que acabamos de decir. Su mecanismo de acción es lento, pero es más eficaz. Lento, pero seguro. ¿No? Muy bien. A diferencia de las hormonas del tipo 2, las hormonas del tipo 2, naturaleza hidrofílicas. ¿El receptor dónde está? En la membrana. Se acoplan a una proteína G como transductor de señal. 3. 4. Producen segundos mensajeros. 5. El mecanismo de acción lo hacen en el citosol o citoplasma. 6. Activan proteínas. No sintetizan, activan proteínas. Y si las otras del grupo 1 son lentas, pero más eficaces, ¿estas cómo serían? Rápidas. Pero con menos Rápidas, pero eficacia. menos eficaz. Más eficaz. Pues lo que van todos apurados, ya, y pues nada les va a salir bien. ¿De acuerdo? Aquí está. Este es el mecanismo de acción. Estos son los mensajeros. Puede ser el AMP cíclico, ¿no? Puede ser el GMP cíclico, el calcio. Ahí está, el IP3, el diacilglicerol. ¿No? Los receptores, ahí está, que generalmente son glucoproteínas. Ahí está, los receptores. Tienen que ser específicos. Si no es un ligando, no se produce la respuesta. ¿Verdad? Bueno, los intracelulares, aquí está. Todo lo que son las hormonas sexuales. Ahí está. Mineralocorticoides, glucocorticoides. Las hormonas tiroideas también, de la glándula tiroides. La T3, la T4 hacen esto. ¿Ya? Y por acá están las que hacen su mecanismo de acción en el citoplasma. Aquí está, ¿no? Segundo mensajero, el AMP cíclico.
Ahí está. Efecto rápido y de corta duración. Ahí está. Por ejemplo, la insulina. La insulina, hormona de crecimiento, acetilcolina, ¿no? La epinefrina, la histamina, serotonina, dopamina. Todos estos tipos de hormonas tienen un mecanismo de acción perteneciente al grupo número 2. Aquí están las características, lo que estamos viendo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, si bien es cierto, en los animales, en muchos animales, lógicamente, acuérdense que se liberan feromonas, ¿no? Las feromonas son un tipo de comunicación también, ¿ya? En el caso de los animales, sí, esas feromonas se liberan para poder atraer a una especie del sexo opuesto, ¿no? Para la copulación, generalmente. Bueno, en el caso de los seres humanos también se liberan feromonas, ¿no? Pero no son para atraer al sexo opuesto, ni tampoco al mismo sexo, ¿ya? Estas feromonas en los humanos, bueno, mide el grado de empatía, ¿ya? Por eso que usted dice, ¿no? Recién lo conozco, pero me cae bien, ¿no? Es para medir el grado de empatía nada más. Pero en los animales sí, es para atracción del sexo opuesto. Y aquí está el mecanismo de acción de la insulina. En el caso clínico les dice, ¿no? Si se le inyecta insulina al animalito, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Ahí está. La insulina se une a su receptor. El receptor tiene dos unidades, alfa, las más pequeñitas, y beta, la que están en la membrana. Cuando se une la insulina, el receptor se fosforila, se activan proteínas quinasas, las cuales hacen dos productos, ¿no? Dos procesos. Uno, estimulan la formación de GLUT4 para que se fusione con la membrana y la glucosa entra. Si la glucosa entra, la concentración de glucosa en la sangre disminuye. Y una vez que la glucosa entra, la glucosa se fosforila, puede generarme energía o se almacena en forma de glucógeno. Y para ello, la insulina también estimula la producción de la glucógeno sintasa para la síntesis de glucógeno. Por eso que en el caso clínico se les pedía, ¿no? Miren, aquí en el caso clínico, por aquí está. Aquí está. ¿Mm? A ver. Bueno, hiporexia, ahí está. Dice, pequeña gotita de sangre, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la infección puede producir algún principio de aborto. Encontrándose hiperglicemia marcada y aumento de estrógenos. Ahora, ¿cómo relaciono que haya hiperglicemia y estrógenos aumentados? Porque cuando los estrógenos están aumentados, pueden también alterar la unión de la insulina con el receptor. Si la insulina no se une a su receptor, ¿qué es lo que pasa? Se produce hiperglicemia. Lógico, Entonces, sí. porque ya no se va a dar el proceso de unirse la insulina a su receptor, ya no se forma los GLUT4 y la glucosa ya no entra. Si la glucosa ya no entra, entonces va a haber hiperglicemia. Por eso que después a la paciente dice, se le administra, por aquí está, La insulina. aquí está, se le administra insulina, ¿no? Insulina exógena. Se le administra insulina exógena, la insulina ahora sí se une a su receptor y hace que la glucosa ingrese a la célula. Por lo tanto, ya no hay hiperglicemia. ¿Cómo actúa la insulina? Lo hemos visto hace ratito. ¿Cómo actúan los estrógenos? Aquí está, ¿ven? Ya, vamos a compartir toda la pantalla. ¿Cómo actúan los estrógenos? Ahí está. Este es el mecanismo de acción que ya lo hemos explicado. Hormona del tipo 1.
Bueno, ya vieron, ya fundamentaron por qué el leucograma, ¿no? Ahí está, se le hizo una citología vaginal, ¿no? Ampicilina, ya vimos que hace la ampicilina, se le administró insulina, esta vez. Disminuyó la secreción vaginal, ¿por qué? Porque se está en el antibiótico. Dice, debido a que no presenta síntomas de labor de parto, se administró oxitocina. Ah, ya está. Y la oxitocina, lo hemos hecho, ha sido lo primerito que hemos hecho. ¿Para qué? Para que se produzca la contracción muscular y el trabajo de parto. Tipo de comunicación, mecanismo de acción de las hormonas involucradas, ¿no? Vías metabólicas y acción del antibiótico. O sea, no estaba tan difícil el caso clínico. Lógicamente, no está difícil cuando lo reviso, pues, ¿no? Pero si no reviso nada, me complico. Profesor, Dígame. disculpe, yo cuando estaba investigando un poco, yo encontré o sea, no sé si el caso clínico en sí, pero algo parecido. No sé si lo puedo compartir y usted nos explica un poco. Ya, a ver.